Bueno, buenas noches para todos, buena semana. Esperamos que hayan tenido un buen Purim, Besat Hashem, con mucha felicidad, con mucha alegrías y muchas satisfacciones, Besat Hashem. Hoy estamos a 9 de marzo 2023. Todavía estamos en Yom Hamishi y 16 de Adar, Besat Hashem. Jueves, ¿no? Lo dije al revés. 2023, el jueves, 16 de Adar, Yom Hamshi. Muy bien, 5.783. Bezrat Hashem. Eh, el capítulo, hoy empezamos capítulo de Mesilat Yesharim, vamos a ir al capítulo 19, vamos a ver los elementos de la devoción. Explica el Ranjal y dice así, hay tres aspectos de la devoción. Uno, el primero aplica a los actos, el segundo al modo de llevarlos a cabo y el tercero a la intención. Ahora, el primer aspecto de la devoción en los actos. El primer aspecto referente a los actos también se divide a su vez en dos áreas. Una, lo concerniente a las relaciones entre el hombre y Hakadosh Baruj Hu, el creador, llamados en hebreo Ben Adán la Makon, las responsabilidades del hombre con Dios. Y el segundo tiene que ver con la relación entre el ser humano y su prójimo, el hombre y su prójimo, el ser humano y su prójimo. Esto se llama Ben Adán le Javero, que son las responsabilidades que tenemos para con Dios y para con los hombres. Cuando hablamos de los hombres estamos hablando de los seres humanos, ¿no? Todos los preceptos hasta donde le sea posible a la persona, los sabios llamaron a esa... perdón. Entonces, tenemos los dos aspectos ahí. Antes de entrar en más detalles, vamos a ver los dos áreas de devoción de los actos. De estos, la primera área se refiere a los actos del hombre con nuestro creador, con el creador, con Dios, con el Todopoderoso, llamados Ben Adán Lamakot, y consiste en el cumplimiento meticuloso. Ahora, cuando el Ranjal es meticuloso, literalmente con todos sus detalles, significa cumplir cada precepto, eh, conforme cada misma conforme a los aspectos y detalles específicos que impliquen más allá de la norma básica que define cada precepto. Aquí vamos a entender algo, y es, a veces la gente lo llama de esta manera y dice, esta persona es muy religiosa o muy observante, hablando de que es religiosa la persona, observante. Y aquí el Ranjal explica un detalle muy importante y ya lo vamos a mirar. Todos los preceptos de todos los preceptos hasta donde le sea posible a la persona, debe cumplirlos de manera meticulosa. Los sabios llamaron a esta meticulosidad vestigio del precepto. O sea, en hebreo se llama sheyarem va, o sea, aspectos y detalles del precepto que no son esenciales, sino secundarios, y por lo tanto no impiden el cumplimiento básico del precepto. Ahora, el Talmud cita un ejemplo de vestigios de precepto. El caso, por ejemplo, para nuestro pueblo Yehudí, el movimiento del Lulav en, en, en Sukkot y la ofrenda de culpa a Hashem, que la persona aquejada de Tzara llevaba, y está en Baikrat 14:12, llevaba al Sagrado Templo. En ambos casos, los movimientos son obligatorios. En el primer caso, por obligación rabínica, en el segundo, por obligación de la Torá. Sin embargo, si no se hacía ni se omitía, no impidía el cumplimiento. Solo dos casos para hablar sobre la observancia propiamente de lo que la Torá exige a nuestro pueblo Israel. Ahora, puesto que se trata de requisitos obligatorios, y aquí se habla de actos de Hasidut, que por definición van más allá de lo que la ley exige, es lo que se llama la observancia, y lo que algunos inclusive han catalogado como gente ultra ortodoxa o nos dicen ultra ortodoxa, porque se va un poquito más allá de lo que exige la ley. Ahora, el Ra Schlanger
Sugiere que aquí Ranjal meramente toma prestada la expresión sin querer afirmar que los vestigios del precepto citados en el Talmud y los mencionados aquí sean equivalentes. Eso para dar un ejemplo de eso que la ley exige y se va un poco más allá. Para darle un contexto un poco más simple y tal vez secular para entenderlo, es como cuando alguien está enamorado y entonces cuando está enamorado va mucho más allá de lo que se exige. De repente un hijo que ama mucho a su padre le pide que él limpie un cuarto. Y el chico no solo lo limpia, sino que lo trapea, lo arregla, limpia el polvo y hace un poco de cosas, porque hace de más. No le pidieron eso, pero lo hace de más, porque está inspirado y porque ama a su padre y quiere agradarle. Eso para entenderlo, en un contexto más simple. Vemos los detalles de la mitzvah, por ejemplo, nosotros los Hasidim, no los peor, que son los, tenemos acá, realmente la misma dice que son 4 milímetros nada más, pero decoramos la misma dejándonos crecer un poco más las patillas, los peot, y eso tiene que ver con la costumbre de Hasidut. Y así muchos judíos hacen de más por amor a Hakadosh Baruj. Ahora, así en términos generales también, ¿no? Una persona temerosa de Dios, una persona no ágida, por ejemplo, temerosa de Dios, siempre va a querer ser cada día mejor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la moralidad, eh, va a ser más estricto consigo mismo con tal de mejorar. Las limitaciones, hablamos esta mañana con un querido mío, y le explicaba, le decía, las leyes vienen a limitar nuestro cuerpo o la parte instintiva de nuestro cuerpo para darnos un encauce o un enfoque para que nuestra alma se pueda expresar mucho más. Ahora, respecto a ello, los sabios dijeron, a las vestigios del cumplimiento del precepto, pues dijeron, los vestigios del precepto retienen la retribución. En Sukkot 38a, en el Talmud, está esta expresión. Por lo tanto, quiere decir que el mérito del cumplimiento de sus detalles no esenciales logran evitar el castigo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un padre le dice a un hijo, eh, estás castigado o te voy a castigar? Vas a tener una consecuencia por esto. Y el hijo va y le dice, padre, eres justo, tienes la razón. Yo merezco el castigo. ¿Qué hace el padre? Y de paso el padre le coloca una consecuencia. Vamos a suponer que hacer arreglar el cuarto. El muchacho no solo arregla el cuarto, sino la sala y otra clase de cosas. Hace de más. De repente el padre, ¿qué hace? El muchacho está arrepentido. De verdad ha tomado conciencia. De verdad medita en lo que hace. No hay necesidad de todo eso. Y retiene el castigo. Los sabios nos explican de esta manera. Si Hakadosh Baruj Hu nos ordena una mitzvah, aumentamos un poco más. No en cuanto a cosas inventadas por el ser humano, sino a ir por la opinión un poco más estricta cuando se puede y así se amerita. O sea, siempre se amerita, así se puede hacer. El momento lo amerita y está correcto. Entonces, ese de más es lo que dicen nuestros sabios, y aquí lo explica, lo trae el Ranjal el nombre de Sukkot 38a, porque esto es lo que evita el castigo, realmente. Ese ir de, pues aunque es posible cumplir con la esencia, o sea, con lo básico, con lo que el precepto dice, nada más. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. La Gemara dice, ¿os queréis hacer rico? Da el máser. Así explica nuestro sabio. Ah, porque alguien da un poco más, mucho más meritorio todavía. De repente, el, hay preceptos que no tienen límite. La tefilá, la sedaka y la teshuva. Nosotros, por ejemplo, nos lavamos las manos.
y realmente la obligación es hasta los nudillos, pero nos echamos mucho más agua porque queremos aumentar en el presente. Así explican nuestros sabios y eso está bien. Llevemos este principio a la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que el ser humano hace para Hakadosh Baruj Hu nunca queda sin pagar en este mundo y en el mundo venidero. Por eso dicen nuestros sabios que hay gente que a veces es buena con la gente, pero no con Dios. Y como para Dios no deberle, dice que lo premian en este mundo para que no tenga mundo venidero. Pues aunque es posible cumplir la esencia, como ya vimos, lo básico del precepto sin esos detalles y al hacerlo la persona descarga su obligación, eso aplica en general a las masas del pueblo de Israel. Por eso muchas personas no logran entender por qué la observancia de muchos judíos que la gente llama ultraortodoxos, ortodoxos. Todo tiene una explicación y está basado en el amor a Hakadosh Baruj. Me decía un amigo que vio un video, no sé dónde lo vio, que decía, titulaba así, la gente peligrosa de Mea Shari. Y decía, peligrosa, ¿peligrosa de qué? La gente observante es muy noble, es muy querida y muy temerosa de Dios. Ahora, pero los individuos devotos tienen el deber de añadir al perfeccionamiento de los preceptos y no reducir su cumplimiento en absoluto, pues el mundo se sostiene por esa observancia cada día más fuerte y más estricta en nuestra sagrada Torá. Ahora que nosotros vemos estricta ahora, pero realmente en los tiempos antiguos era mucho más. Vamos a poner un ejemplo de esto. De repente, los hombres, hoy en día, ¿cómo conocemos a un hombre que está bien vestido? Tal vez una camisa, un pantalón, un jean. Tal vez, o un tenis, está bien vestido, una gorra, posiblemente. Pero antes la elegancia era un sombrero, un saco. O sea, lo que antes era tan elegante es lo que hoy en día una persona que se vea con saco y sombrero va para una fiesta. Lo que antes era lo normal, el traje normal de los hombres tiempos atrás. Lo mismo pasa con el senior en las mujeres. La mujer bien vestida realmente estaba bien vestida. Hoy en día salen con cualquier ropita y eso ya es normal. Lo que hace años atrás eso era descaro y eso era una juspa muy grande. Hoy en día, no. Por eso la gente cuando ve comunidades muy observantes, donde cada yehudí va bien vestido, con sombrero y esto, dice, bueno, estos parece que andan de fiesta todo el tiempo. Resulta que o se han quedado en el tiempo. Resulta que esa observancia que siempre ha tenido nuestro pueblo. Ahora, por lo tanto, a raíz de la observancia de nuestra Sagrada Torá, el mundo se mantiene. Dicen nuestros sabios que cuando eh, creo que fue Milka la que criticó al rey David, no estoy seguro si fue Milka, pero creo que fue ella, cuando estaba danzando y llevaban el arca y el rey David iba danzando, lo criticó, dicen nuestros sabios, ¿por qué? Porque se le vio un poco aquí la mano, se alzó un poco acá. O sea que el ciñón era muy grande. ¿Por qué? Porque el rey Shaul tenía un ceño impresionante. La ropa llegaba hasta por acá. O sea, el ceño de estos grandes sabios era muy grande. A lo que nosotros creemos que el ceño para nosotros, nuestros grandes sabios, era mucho más todavía. Así que cada generación es menos que la otra. Y por eso hoy en día la gente con tanto libertinaje dice, oh, esta gente es ultra ortodoxa. Pero realmente lo que nos están dando cuenta es que están mirando el panorama desde muy abajo, de muy abajo. Ok, la segunda área de devoción en los actos se refiere a las relaciones entre el hombre y su prójimo. Ven Adán le Javeró, entre el hombre y su amigo. Consiste en la gran medida de benevolencia que el individuo debe hacer por el bien de la humanidad. Ahora, literalmente todas las criaturas, Javeriot, aunque
Por lo general, este término se refiere específicamente a los seres humanos, en la totalidad, a los seres humanos, no a la totalidad de los seres vivos, pero sí a todos los seres humanos. Ahora, no hay que causarle ningún mal a nadie. Un principio muy importante. He aquí dos niveles. El primero es activo y el segundo es pasivo. Primero, activamente beneficiar a los seres humanos. Y dos, controlarse para no causarle ningún perjuicio. Esto se refiere tanto a daños deliberados como accidentales. Esta división de niveles entre lo activo y lo pasivo aplica a las tres áreas, tanto a la física, a lo monetario y a lo espiritual. En el aspecto físico significa que el individuo debe esforzarse lo más posible por ayudar a todo ser humano y aligerarle sus cargas. A esto se refiere la enseñanza acerca de portar el yugo del compañero. En Amós 6:6 hay muchos, eh, una lista de virtudes para alcanzar la majestad espiritual. Entre ellas se nombra llevar el yugo del compañero, o sea, ayudarle. Ahora, en esto hay que tener sabiduría. Las cosas correctas se hacen de una manera correcta. No está hablando entonces que ahora todo aquel que viene debes extender la mano a la ligera. Aquí hay todas unas, debe haber sabiduría porque hay gente muy aprovechable. Y no para cosas incorrectas. No hay que patrocinar cosas incorrectas, pero sí a alguien, que sea tu compañero, a alguien que caminamos en el camino del temor a Hakadosh Baruj Hu, a aquella persona que necesita una ayuda y es válida y etcétera, etcétera. Aunque no sea una persona de la fe, por ejemplo, alguien que sea médico, y una persona que tiene una emergencia, una ayuda, ayúdale. Alguien va en la calle, va para un ciego, ayúdale. Un anciano, tal vez alguien tiene hambre, dale un pan. Hay cosas que se pueden generalizar y hay cosas que se deben especificar en la ayuda de una persona. No es que alguien pasa, dame 1.000.000 de pesos, entonces te lo vas a dar. No. O sea, dicen que en cuanto a dinero, se puede cuestionar para qué es. En cuanto a comida, si alguien tiene hambre, dale. Tal vez alguien pide dinero y va a invertirlo en la idolatría. Es algo que no se debe hacer. O en otras cosas que no son buenas. Así que hay que ser sabio en todo lo que se escucha para cómo llevarlo a cabo. Sigue acá y dice Ranjal, y si su prójimo sufre un daño físico y la persona lo puede impedir o eliminarlo, está bien y que lo haga. Se refiere cuando el daño todavía no ocurre. Lo segundo, cuando ya ocurrió. Debe intentar entonces hacerlo. O sea, el Ranjal enfatiza en dos niveles, también activo y pasivo. Por un lado, ayudar a todo ser humano y por el otro, evitarle daños físicos. Esto nos lleva a tener una responsabilidad con nuestro prójimo. Las personas no pueden causar daños a otras personas. O sea, que su actitud cause daños en la propiedad de alguien, que le cause daños físicos a alguien. Por ejemplo, si abre un hueco ahí en su casa, al frente de su casa o ahí en su andén, debe poner anunciar para que nadie se vaya a lastimar en esos lugares. Y tampoco usar sustancias o cosas que van a hacer que el vecino eh, pueda sufrir un daño. Hoy en día la gente es muy desconsiderada. Por ejemplo, hay gente que fuma en el andén y todo el humo se le va al vecino y el vecino está enfermo y no consideran por su deseo. O, por ejemplo, poner música a todo volumen sabiendo que hay un enfermo al lado que necesita descansar y que no puede tolerar semejante bullying. Es algo bastante complicado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, vivía en una zona un poco compleja, hace muchos años. Y el vecino se alegraba bastante y ponía tremendo baffle o música cerca al cuarto que yo tenía, que daba casi a la calle. Y bueno, eso me ponía a timbrar todo el cuarto. Cosas como esas que son desconsideradas. Muchas de esto hay que aprender a no causar daños a las personas y tampoco incomodarles
por pretensiones o deseos personales irracionales o cosas que no tienen sentido. O, por ejemplo, alguien sin culpa ensució el andén del vecino y él le viene y le reclama, "Ah, disculpa, vecino, que no me di cuenta del asunto", y se acabó. Pero hay gente que viene a justificarse por egos, por orgullos. Es algo que no es correcto. En el aspecto monetario se debe ayudar al prójimo conforme a los medios que estén al alcance de uno evitar lo más posible que sufra pérdidas. Recordemos que en asuntos monetarios hay que aprender un poco más sobre estos asuntos y hay que estar con sabiduría. Eso se llaman netzakim, daños, a diferencia del caso anterior. En este caso son, en caso de la persona, daños. Aquí son daños en que la persona se habla del dinero y los bienes de las personas. Ahora, con mayor razón, la persona debe evitar causar De toda la calle, al ella, frente. ella Oh, misma, perdón, págalos. Seguimos. Con mayor razón, la persona debe evitar causar ella misma cualquier tipo de daño a otros. Por lo tanto, daños que puedan causar ella misma con su acción o él mismo con su acción. Hay que evitarlos. En el caso, evitar que tenga pérdidas monetarias. Esto cuando son compañeros muy cercanos. Y lo otro es no causarle daños a la otra persona. Por ejemplo, eh, causa un daño en su casa que también le va a causar un daño al vecino y va a hacer que él pierda dinero. Cuando alguien le presta dinero a otro, la costumbre judía para entre judíos es que no se cobran intereses. Pero vamos a hablar en términos generales. Alguien le presta dinero a otro y le dice, el primero te pago, el primero del mes siguiente. Y pasa ese día y la persona no devolvió el dinero. Eso se llama robo. ¿Por qué? Porque el dinero se lo prestó hasta ese día. Más allá no tiene permiso de usarlo, excepto que vuelva a pedir permiso. Cuando alguien le presta algo a alguien y esa persona no lo cuida, también eso es una falta. ¿Por qué? Porque debe cuidar inclusive los bienes de su prójimo más que los propios. Que se los ha prestado y debe tratar de devolvérselos de la mejor manera. Ahora, respecto a eso, los sabios dijeron, los bienes de tu prójimo deben ser tan valiosos para ti como los tuyos propios. Eso está en Pirkei Avot 2:12. En el aspecto espiritual, eso en cuanto a lo monetario y lo físico. Ahora vamos al tercer aspecto, que es lo espiritual. En el aspecto espiritual, la persona debe intentar hacer por su prójimo cualquier cosa que le produzca satisfacción, ya que en asuntos de honor, o sea, de respeto, de honrarlo uno mismo o lograr que los demás lo honren. Aquí estamos hablando en lo espiritual que tiene que ver con su honor, con el respeto a la persona, no hablar mal de la gente, hablar mal de las personas para que otros piensen mal y tengan un mal concepto de él, no está bien. Ahora, hay que ver acá que también hay unas leyes frente a esto. Si alguien, por ejemplo, es una persona deshonesta, que le gusta pedir plata prestada y nunca pagar, y yo tengo mi amigo, y este le está pidiendo dinero prestado, diciéndole que sí, que le va a pagar en 8 o 15 días. Y yo sé que no es así, porque él no tiene dinero, está muy endeudado y le gusta, es irresponsable. Bueno, yo tengo la obligación de decirle a mi amigo, no le prestes dinero, porque él tiene problemas y no te va a cumplir la palabra. Eso, ley de la Shon Harra, pero en casos muy extremos y hay que saber cómo manejarlos. Pero en general, no causarle daño a una persona en su honor o cualquier otra área, cualquier cosa que la persona sepa que si lo hace provocará satisfacción a su prójimo, queda incluida entre los actos en que se deben realizar en aras de la virtud de la devoción. Y es obvio que no debe provocarle ningún sufrimiento que el de la persona de la persona que sea. Todo esto queda incluido dentro de la idea general de realizar actos de benevolencias, llamados Gemilu Hasadim. Los sabios elogiaron mucho esta virtud, ¿no? Enfatizando que es obligatoria, a diferencia de otras virtudes
o prácticas, los sabios talmúdicos afirmaron repetidas veces que la realización de actos de benevolencia por el prójimo no es una cuestión voluntaria o optativa, es realmente una obligación de realizar Gemilut Hasadim, actos de bondad, de benevolencia con el prójimo. Incluida dentro de esta categoría está la búsqueda activa de la armonía, o sea, la convivencia correcta, la tranquilidad entre las personas, la armonía entre las personas, la cual consiste en una actitud de benevolencia general entre todos los seres humanos. Es muy importante, por ejemplo, cuando salga de tu casa, saludar a los vecinos, vecino, buen día. No es que la persona se quede hablando con otro, pero sí, vecino, buen día. O si alguien, un vecino le saluda, buen día, vecino. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me alegra. Listo. No significa que hay que pasarse en la casa de los vecinos, pero sí tener buenas relaciones de armonía, tranquilas, con inteligencia y con sabiduría. Inclusive hay que saberse zafar a veces de situaciones un poco complejas de manera agradable y de manera correcta y tranquila. Yo recuerdo una vez una señora un poco de edad. La señora, como era bajita, y pues ese es el Dios le dio altura. Entonces la señora me dice, estaba en un consultorio, me dice, ¿te puedo decir algo, doctor? Claro, como un rancho. Yo bajé para decirme y la abuelita me dio un beso y se reía. Yo inmediatamente me sonreí con ella y le dije, ay, pilla, ¿no? Era bien pilla, ¿eh? Y la señora se reía. No tiene sentido ponerme yo molesto, aunque no es algo correcto, es una falta de respeto, aunque sea una persona adulta o un joven, no importa. Entre comillas, me engañó, pero sabemos, Dios nos dio sabiduría para sabernos zafar de esa situación. Recuerdo una mujer una vez que me iba a saludar de mano y todo esto, entonces yo inmediatamente le dije, me la acerqué y le dije, mira, nosotros no saludamos de mano, cuestión cultural nada más, esa observancia, pero estoy muy contento de que hayas venido, ¿cómo estás? Y bueno, cambié la conversación rápido y la señora lo entendió y con amabilidad se hicieron las cosas. Pero nunca llegando a contender con las personas, llegando a pelear. Mira, la Torá, la fe, sea la persona yehudí o sea la persona no ácrida, no es para que pelee con otro, no es para que haya una fricciones entre las personas. Si una persona está dispuesta a escuchar algo y otro le quiere compartir con mucho gusto, y hablan de una manera amena, pero si una persona no quiere y está contento donde está o en su vida, pues ¿qué podemos hacer? Cada quien es libre y cada quien debe ser responsable de sus actos. Así que no hay que buscar esa, esas fricciones entre las personas. Ahora, ¿cuánto más que en familia? El esposo con la esposa con los hijos, con el esposo. Debe haber una armonía. No es correcto que una persona se estén hablando a gritos o hablando con agresividad, de manera incorrecta, generando problemas o discusiones que la gente escuche ahí donde viven. O que digan, mira, esa gente que dice que teme a Dios son los más malapagas, los más complicados, los más conflictivos, no forman problemas por todo. Eso es algo que no se debe hacer. Ahora, nuestros sabios, a partir de sus enseñanzas, en realidad, la idea es, perdón, en la próxima clase veremos sobre cómo la opinión de los sabios frente a este tema citaron pruebas y ejemplos de historia de sabios que cumplían estos principios, de la cual estamos hablando. Pero eso lo veremos en la próxima clase. El, la búsqueda de la armonía es algo muy importante, tenemos con ello. En hebreo se llama Redifat Shalom. Redifat Shalom, la armonía, la paz entre la gente.
una armonía de convivencia. La armonía entre familia, entre parejas, se llama Shalom Bait, la paz en la casa. Y de acuerdo a cómo aprendimos educadamente a vivir en casa, aprendemos a vivir educadamente en sociedad. Hay gente que es muy conflictiva. Hay gente que por todo son agresivos, no aceptan, son muy irracionales. Eh, esas clases de actitudes hay que evitarlas de todo, a toda costa. Primero porque no honran el nombre de Hakadosh Baruj Hu, y segundo porque hay un mandamiento de aportar a la sociedad, aportar bien a la sociedad. No puede ser, todo el mundo debe aportar a su país como una buena convivencia, un buen cumplimiento de las leyes, siendo una persona correcta, no generando problemas y bueno, también trabajando y haciendo progresar el país, progresando a sí mismo. Por eso el, nuestro pueblo se ha caracterizado por donde vive, siempre hay prosperidad, siempre hay tranquilidad, siempre hay orden, porque debemos ser así. Las personas que tenemos temor a Kadosh Baruj Hu, amor por nuestro Creador, debemos emular las buenas acciones en la tierra, ser honestos y engrandecer cada día el nombre de Dios, como viviendo en armonía con las personas, en lo que se pueda, por supuesto, en, en lo que nos exige, siendo mansos, humildes, pero no mensos ni tontos. Es algo que debemos aprender. Ok, que esta clase Besat Hashem sea refuah shelema para nuestra querida Orly Haya Bat Judy. Besat Hashem, que tenga refuah shelema en su vida, que todas las personas aún las que nos están escuchando y necesiten refuah shelema y teme su santo nombre, junto con todo Israel, reciban refuah shelema, mucha alegría en este mes, mucha alegría. Después viene el mes de Nisan, el mes de la libertad. Berat Hashem, nuestro pueblo, celebramos la liberación de Egipto y todos los noajidas deben celebrar la liberación que Dios da a todas las personas, una liberación general, Berat Hashem, de sus vidas, de sus situaciones que a veces no han superado y que Hakadosh Baruj Hu les ha ayudado a superar. Es la manera de celebrar, dando gracias a Dios por todas las libertades que Hakadosh Baruj Hu nos da. Y esa libertad comienza cuando podemos superar nuestras propias emociones, nuestros propios prejuicios y paradigmas que solo llevan a una actitud no correcta. Las emociones de ira, asco y desprecio o menosprecio generan agresividad en las personas. Cuando las personas no perdonan, cuando las personas se prejuician a otros, cuando piensan mal de otros, cuando viven pensando negativamente, se convierten en personas muy agresivas, muy iracundas. Esto no es bueno ni para la salud física, ni la espiritual, ni mental. Por lo tanto, debemos convivir en paz y debemos fomentar la paz. Una paz correcta, como dicen nuestros sabios, como está en la Torá, y no una tontera de paz, mientras hablan de paz, están permitiendo la delincuencia y las malas acciones frente al prójimo. Tenemos que aquí Blanca nos dice, hacer el bien al prójimo, no hacer mal. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y nos veremos en la próxima ocasión.